Bueno, siguen ingresando. Si querés, Moni, dentro de 2 minutos empezamos, a las 5, no sé, más o menos, creo que faltan 2 minutos. Bueno, arrancamos, si les parece, vamos dándoles la bienvenida. Hola, ¿cómo les va a todos, a todas? Yo soy Mónica Marquina, directora de la Escuela de Formación de la Fundación ALEM. Hoy iniciamos el segundo módulo sincrónico de una serie de 7 módulos que prácticamente, bueno, nos lleva hasta el final de este programa, un recorrido enorme. Hemos estado viendo todo el trabajo que ustedes realizaron en el campus virtual, que es enorme, realmente felicitaciones. Se ve que hay compromiso, que hay alguna reflexión sobre cada uno de los temas que se van llevando adelante, y habrán visto que al terminar un módulo, como fue la semana pasada, hay un par de preguntas muy sintéticas, muy simples, que de alguna forma eso nos permite decir, bueno, ok, esto ya está pasado, ya está recorrido, vamos al próximo. Así que les pedimos a quienes están en carrera, sabemos que también hay muchos invitados, invitadas que están aquí, pero a quienes estén en carrera para terminar los 7 módulos, de que si tienen un ratito, terminen al terminar la reunión, o cuando ustedes quieran, ir completando esas preguntitas, ¿sí? La de hoy probablemente la vamos a tener mañana, y las del módulo anterior ya están disponibles. Y bueno, felicitaciones también por la participación, realmente los temas, bueno, sabemos que son muy importantes. Este es un grupo federal. Acabo de ver en el chat, tenemos personas que están desde Santa Fe, Santa Cruz, Corrientes, provincia de Buenos Aires, y justamente esto es lo que queremos. Tenemos un capital de recursos, de militancia enorme en todo el país, y lo que queremos es construir equipos federales. Así que eso nos da mucha alegría, y bueno, los animamos y las animamos a avanzar en este recorrido. Otro aviso rápido es que los foros abiertos, como fue el del gobernador Valdés la semana pasada, se van a ir avisando, porque de acuerdo a la agenda de los invitados, no siempre podemos preverlo con tanta anticipación. Así que probablemente la semana que viene, no esta, haya un nuevo foro, y esto se les va a avisar con tiempo por los canales que ya más o menos estamos estableciendo, que es el campus virtual, o el WhatsApp, o el email. Por alguno de esos lugares se van a recibir, y si no, ustedes saben que pueden consultar al mail, o aquí a Gisela, que realmente, bueno, le agradecemos mucho, que está al pie del cañón en el campus virtual respondiendo todas las preguntas. Ahí preguntan dónde envían las preguntas están en el campus virtual, ¿sí? La mayoría, si aprobaron al menos un curso de los 3 iniciales, están matriculados en el campus virtual, y ahí tienen las preguntas en la pestaña del módulo correspondiente. Cualquier duda que tengan, nos escriben, ¿sí? Que si no, les resolvemos el problema. Bueno, no quiero ocupar más el espacio, así que le doy la palabra a Ana, que va a dar la introducción a este módulo 2, que es el federalismo y las políticas públicas, a cargo de Adolfo Sturen. Chao, hasta luego. Gracias, Mónica. Bueno, yo soy Ana Echegaray, formo parte de un equipo que estamos trabajando en este programa de formación en gestión de políticas públicas. Acá parte del equipo están todos colaborando en este Zoom también. Hoy vamos a presentar el módulo 2, como dijo Mónica, que es parte del ciclo sincrónico. El dictado de este módulo está a cargo de Adolfo Stubrin, que también lo tenemos, gracias Adolfo por estar aquí. Y primero de todo, lo que vamos a hacer es, sé que ustedes estuvieron participando y estuve chusmeando en el foro del módulo y que estuvieron participando,
y mirando y colocando palabras por ideas de acuerdo a una consigna, de cuáles eran las ventajas, los límites y los desafíos de una organización federal. Y para eso hicimos, y después vamos a poner la filmina, que representa toda esta nube de palabras que resume lo que ustedes estuvieron trabajando. Sí, pongámosla ya, así la vamos viendo, porque la verdad que es un trabajo arduo. Y en este momento vamos a ver cómo vamos a analizar después esta filmina, pero vamos a trabajar de esta manera. Primero vamos a escuchar a Adolfo, luego de analizar la filmina por 45 minutos, y luego vamos a tener una media hora para responder preguntas, comentarios. Esas preguntas se las voy a hacer yo, Adolfo, o sea que ustedes tienen que canalizar todo vía el chat. Y de esa manera, el grupo, acá el equipo, vamos a ir, a veces son muchas preguntas, y se van juntando 2 o 3 preguntas para poder contestar a todas las intrigas, las preguntas que tengan todos los participantes. Entonces, en esta filmina, no sé, si quieren, primero le voy a presentar a Adolfo, que ya vamos viendo, está súper interesante el resultado. Adolfo es abogado de la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Ciencias Políticas, también de la misma universidad, con estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular ordinario e investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y además es docente de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de Rosario. Fue diputado nacional y presidente de la Comisión de la Educación en la Cámara, secretario de Educación del Gobierno Nacional, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y secretario académico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral. Es autor de muchas publicaciones, entre ellas el libro Calidad Universitaria, Evaluación y Acreditación en la Educación Superior Latinoamericana, editado por Eudeva y las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral en 2010, y es compilador del libro Tensiones entre disciplinas y competencias en el currículum universitario, también ediciones de la Universidad Nacional del Litoral en 2013. Entonces, si quieren, procedemos a ver de vuelta. Te agradezco, Federico, poner la filmina que de alguna manera demuestra todo lo que estuvieron trabajando y aportando ustedes al foro, en donde vemos las grandes ideas y los tamaños de las palabras representan la cantidad de veces que la palabra ha sido repetida. No sé, Adolfo, si vos querés comenzar a partir de esto de que estuvimos charlando. Claro, sí, bueno, muchas gracias Ana, gracias Mónica. Para mí es un gran desafío introducir este tema en el programa de formación. Creo que es un tema altamente significativo, es uno de los ejes problemáticos y los nudos problemáticos más graves que ha tenido el país a lo largo de su historia, en la actualidad, y promete también seguir siendo un eje central de las luchas políticas y de las alternativas políticas para los próximos años. El mapa está muy representativo de la terminología de la que tenemos que valernos para analizar este tema tan profundo y tan amplio. Así que yo felicito a todos los que participaron, y realmente es inspirador y a la vez operativo, porque de este tipo de conceptos tenemos que hablar toda vez que tratemos de las relaciones federales en la República Argentina. Quiero aclarar de antemano que mi posición como quien dicta esta charla, este curso, es la de una introducción, la de una mirada preliminar sobre una problemática tan amplia, y que evidentemente tiene después muchas facetas, ¿no? La faceta propia del constitucionalista, que yo no soy específicamente un constitucionalista, la faceta del fiscalista, yo no soy un especialista en finanzas públicas, pero en cambio creo que fui convocado en función de una experiencia política, que yo soy una persona del interior del país, de la provincia de Santa Fe,
y me he desempeñado en el gobierno, en el Congreso, y en los otros ámbitos intermedios de la administración, y por lo tanto estas cuestiones siempre me preocuparon y estoy en condiciones de subrayar su trascendencia y dar algunos elementos generales de abordaje de la cuestión que no de ninguna manera van a ser agotadas durante esta charla. Si me ayudan a pasar el Power. Sí, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, esta es la carátula, el siguiente. No, el anterior. Ahí. Ahí. Bueno, entonces aquí lo que yo trato de presentar con números romanos son las partes de mi exposición, ¿no? Voy a hacer la exposición en 4 pasos. Uno relativo a la cuestión histórica del federalismo y las relaciones entre los gobiernos de la nación, las provincias y más recientemente de los municipios. En segundo lugar vamos a hacer un abordaje de una categoría conceptual, teórica, que es las relaciones intergubernamentales. En la jerga académica se abrevian con el término RIC, con la abreviatura RIC. En tercer lugar, voy a hacer algunas referencias específicas al caso de la política educacional en la Argentina, que son motivo de reflexión y experiencia por mi parte, que pueden servir para tener un aterrizaje más concreto a una política pública definida por parte de ustedes. Y por último, voy a tratar de terminar con el punto cuarto, que se refiere a una construcción de alternativas o grandes opciones, que por así decir, tiene el país para el próximo periodo presidencial, en el marco de las cuales nosotros, que estamos en un proceso de definición programática a nivel partidario y de la coalición que integramos, creo que nos estamos manejando en esas opciones. Así que, para empezar, voy a decir que esta problemática es tan permanente, actual, vigente, acuciante en la política argentina, que no hay semana que no tenga algún enredo relativo a la cuestión del federalismo, los fondos, la distribución de fondos fiscales entre las distintas esferas del Estado, etc. Como demostración de eso, traigo una nota de Clarín del 15 de febrero, que fue reproducida en todos los otros medios de prensa, que dice: recursos millonarios para sostener las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación en la década de los 90. Malestar y sospechas en 6 provincias porque la ANSES no le giró fondos. La ANSES, como ustedes saben, es la caja de la cámpora, del ala más kirchnerista del gobierno. Y bueno, este conflicto es de la semana pasada. Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Misiones hicieron el reclamo por un conjunto de transferencias que no les llegaban. Pero lo más interesante es que los periodistas acentúan el hecho de que estas 6 provincias tienen un común denominador, y el común denominador es que no acompañaron el pedido de juicio a la Corte que la presidencia está llevando adelante con el bloque oficialista. Es decir, que aquí las cuestiones institucionales, las rivalidades políticas, los proyectos de impunidad del Poder Ejecutivo y los recursos públicos, por otro lado, se alinean en un sistema de presiones, en un sistema de retaseos, de reticencias, de manejo de
de los recursos que para nada condice con la neutralidad que deben tener las relaciones intergubernamentales en un país serio, en un país en que la política esté al servicio de la sociedad. Así que este tema, quizá después podamos hacer algún comentario, si alguno de ustedes lo conoce más en detalle, y cómo evolucionó desde el miércoles pasado hasta ahora. Es nada más que el botón de muestra de la importancia acuciante que tienen estas cuestiones que vamos a tratar. Las vamos a abordar en un plano algo diferente, no según la urgencia o no según la agenda cotidiana de cada semana, pero quiero resaltar el hecho de que esto es el pan nuestro de cada día de la política en la Argentina. Vamos a la siguiente, Filmina. Bueno, entonces arranco con la configuración histórica. Eso obliga a remontarse al siglo XIX. Los dos grandes intelectuales de la Argentina del siglo XIX, Sarmiento y Alberdi, contribuyeron a la organización constitucional de la Argentina desde su lejana pertenencia a la generación del 27. Cada uno con su enfoque, peleándose mucho entre ellos muchas veces, pero quiero subrayar que ambos tuvieron una gran coincidencia, que es la cuestión del progreso de la Argentina, la necesidad de la organización política del Estado argentino para impulsar el progreso, y la cuestión de la inmigración. Para Sarmiento esto se traducía en que, como dice en Facundo, el mal de la Argentina es la extensión, y para Alberdi la consigna muy conocida de su prédica política, que sostiene que gobernar es poblar. Es decir, que si gobernar es poblar y el mal de la Argentina es la extensión, la demografía, la sociología más en general y la geografía, es decir, las distancias que median en un territorio tan amplio como el de la Argentina, la diversidad de dotación de recursos y la diversidad de población y las distancias a los centros que históricamente han venido configurándose, o al centro que ha venido históricamente configurándose, son absolutamente determinantes para el tipo de organización estatal que se dio recién en la Constitución Nacional del 53 y se confirmó en la de la reforma de 1860. En esa época, bueno, los grandes protagonistas de esos periodos fueron Urquiza y Mitre, en representación de una coalición de provincias del interior Urquiza y en representación de la provincia de Buenos Aires Mitre. Y eso marcó el hecho de que la primera Argentina constitucional no incluyera a la provincia de Buenos Aires, que tuvo un desarrollo separado como Estado de la provincia de Buenos Aires hasta 1861. Es decir, que ahí es donde se produjeron los arreglos y la opción de la Argentina por el federalismo. Un federalismo inevitable a raíz de la larga conflictividad en la configuración del país desde la independencia nacional hasta mediados del siglo XIX, y al mismo tiempo un federalismo que tanto Alberdi como Sarmiento recomendaban en función de el antecedente norteamericano, ¿no? cuya constitución primero había sido confederativa hasta llegar a la Constitución de Filadelfia, que había dado una forma federal al Estado. La forma federal del Estado está relacionada con, pongamos la definición de Weber sobre un Estado nacional. Un Estado nacional es un monopolio de la violencia legítima en un territorio y frente a una población determinada. Es decir, es un ámbito delimitado por fronteras en el cual hay una autoridad central. Cualquier autoridad central que haga a la unidad y
fortaleza de un país requiere, por supuesto, un cuadro administrativo. Es decir, que el Estado es una administración creada específicamente, una burocracia, digamos, y ninguna burocracia, ninguna administración puede sostenerse sin una tesorería, sin un régimen financiero. Y esto es de lo que se trata el federalismo. Ahora bien, el federalismo adoptado por la República Argentina tiene particularidades. No es una copia del norteamericano, aunque hay una gran influencia norteamericana en la gestación, sino que es un arreglo específico de acuerdo a características de nuestro país y de nuestra historia, ¿no? Aquí la formación del Estado argentino entonces es la creación de una entidad en el concierto de las naciones que ejerce con unidad el monopolio de la violencia legítima sobre todo el amplio territorio, y que se organiza de tal manera que con una sola soberanía hay una contribución y un reconocimiento a gobiernos locales, a gobiernos autónomos, que son el de cada una de las provincias, las 13 provincias de la Confederación, sumada a Buenos Aires, las 14 provincias históricas, cada una de las cuales tiene su esfera de decisión, su propio cuadro administrativo y sus propios recursos fiscales. Ahora bien, los arreglos desde el comienzo para la cuestión de la recaudación de los impuestos y el financiamiento de los gastos está relacionado con cláusulas constitucionales muy precisas que le dieron el Estado, al gobierno federal. Quiero acentuar mucho esto, ¿no? Nosotros todos somos federalistas, en tanto la mayoría de nosotros somos provincianos y somos partidarios del equilibrio global del poder en la Argentina, pero la Constitución llama gobierno federal al gobierno del presidente y sus ministros, del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el gobierno federal en la Argentina. Después, con respecto al uso de la palabra federal y federalista, hay muchas idas y vueltas, pero si uno quiere atenerse a la terminología constitucional, el gobierno federal es el gobierno central, lo que solemos llamar habitualmente gobierno nacional. Y en ese sentido, a las 14 provincias originales se les agregaba hasta mediados del siglo XX los territorios nacionales. Los territorios nacionales comprendían toda la Patagonia, todo el Chaco, las Misiones, y un pequeño sector en el noroeste. Así que buena parte, yo diría más de la mitad del territorio, era de territorios nacionales, es decir, gobernado directamente por el presidente, sus ministros y el Congreso Nacional, porque no tenían legislatura, gobernador e instituciones propias. La base de la autonomía de las provincias en nuestro régimen federal está en el artículo 5 de la Constitución, que hace que el gobierno central, el gobierno federal le garantice la autonomía a las provincias sobre la base de que éstas cumplan 3 requisitos fundamentales. Tener un sistema de justicia propio, tener un régimen municipal propio y tener un sistema de educación primaria propios. Esas son las 3 condiciones centrales que el gobierno federal le exige a las provincias para respetarles su autonomía. Así que eso es algo que hay que tener presente. Bueno, en 1880 hubo un episodio altamente significativo, después del año 60, en el cual se unió la provincia de Buenos Aires y el resto de la Confederación a través de la reforma constitucional, ya con la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, pero sobre el año 80 se produjo el conflicto alrededor de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires.
La Constitución decía que una ley debía establecer cuál era la capital de la República, etc. Y lo cierto es que las primeras presidencias fueron huéspedes de la Ciudad de Buenos Aires, pero no tenían ninguna capacidad política en relación a la ciudad de la que eran meros huéspedes. Y la ciudad estaba controlada por la provincia de Buenos Aires. Así que allí se armó una guerra relámpago, cuando tocó la alternancia del presidente Avellaneda al presidente Roca, y esa guerra relámpago contra las milicias de la provincia de Buenos Aires fue ganada por el Ejército Nacional, y la ciudad de Buenos Aires fue convertida en capital de la República. Eso hizo que la provincia de Buenos Aires tuviera que ponerse rápidamente a diseñar y construir una ciudad capital, que es la ciudad de La Plata, que todos conocemos y admiramos. Y bueno, y ese fue un hecho absolutamente determinante por el cual se afianzó de tal manera, conflictiva por cierto, el carácter de gobierno federal con una sede propia y con esa capacidad de financiamiento que derivaba de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. La ciudad era tan importante porque desde luego había una configuración atlántica, digamos, de la economía mundial. La Argentina se insertaba a través del puerto de Buenos Aires en los tráficos internacionales. Y a la vez eso, como todos sabemos, generó asimetrías y migraciones derivadas del modelo agroexportador, por el cual la Argentina descubre rápidamente que su pampa húmeda es su gran argumento de prosperidad económica, y en consecuencia eso hace que las áreas de la pampa húmeda sean privilegiadas alrededor de la centralidad del puerto de Buenos Aires. La federalización de la Ciudad de Buenos Aires implicó que el conjunto del país manejara los recursos públicos, el Banco de la Nación, la Universidad de Buenos Aires y distintas instituciones que hasta ese momento, hasta el 80, habían sido simplemente reparticiones de la provincia de Buenos Aires y pasaron a ser patrimonio del país entero, digamos. Bueno, esas asimetrías y migraciones corrieron al ritmo de los grandes modelos de progreso y funcionamiento económico del país, el modelo agroexportador, que entra en crisis a mediados del siglo XX, y el modelo de sustitución de importaciones que reemplaza al anterior y aprovecha el proceso de industrialización derivado de las dificultades de aprovisionamiento industrial de la Segunda Guerra Mundial. Ambos modelos están superados. La Argentina está en busca de un nuevo modelo, lo que Gertrude llama el movimiento popular exportador, la búsqueda de tener un abastecimiento de divisas eficaz, basado en exportaciones con valor agregado, que comprometan a todas las regiones del país de manera pareja. Y bueno, las migraciones, por eso subrayo tanto la cuestión demográfica y la cuestión geográfica para entender esta problemática, marcaron entonces en el modelo agroexportador la presencia de la migración europea, y en el modelo de sustitución de importaciones, las migraciones internas. Es decir, el traslado de amplios sectores poblacionales del interior del país hacia básicamente el área metropolitana de Buenos Aires y el área metropolitana de las grandes ciudades del país. Aunque con algunos también movimientos de menor importancia cuantitativa, como las migraciones a la Patagonia, etc. Así que estos aspectos son completamente centrales para ver la coparticipación. Las nuevas provincias
la coparticipación y las relaciones fiscales y financieras entre las distintas esferas del Estado en general. El panorama tiene un giro importante con las nuevas provincias a partir del año 51. Los territorios nacionales se van convirtiendo en provincias. Se empieza por el peronismo convirtiendo en provincias a La Pampa y el Chaco, con el nombre de provincia Perón y provincia Eva Perón, y se va profundizando a partir del 56, con la constitución del resto de las provincias. De La Pampa hacia el sur, las 5 provincias de la Patagonia, y Misiones y Formosa, mientras que el territorio ese del noroeste es transferido a las provincias limítrofes, así que no se constituye allí una provincia. Pero entonces el panorama evoluciona de las 14 provincias originales a 22 provincias, y queda muy poca jurisdicción territorial fuera de eso bajo gobierno directo del gobierno federal. Queda Tierra del Fuego y la capital federal. En el año 91 se produce, bueno, en el 91 se produce la creación de la provincia de Tierra del Fuego, y pocos años después, en el 96, o por allí, se produce la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires con carácter equivalente a las provincias, aunque con la particularidad de ser una ciudad y retener el carácter de sede del gobierno federal. Pero ya con autoridades propias, elecciones propias y un régimen fiscal específico, que por cierto es motivo de la conflictividad durante los últimos 3 años. Bueno, en el año 1988 tuvo lugar un momento institucional muy importante, que fue la aprobación del régimen transitorio de coparticipación. Es decir, una ley con el gobierno de Alfonsín ya de alguna manera a la defensiva a raíz de haber perdido las elecciones del 87 y haber perdido en varias provincias, en una negociación entre Alfonsín y Cafiero, que era el candidato expectable el gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato expectable a presidencia de la República, se fija una ley de coparticipación federal que se llama régimen provisional, pero que rige hasta el día de hoy con un montón de modificaciones. Eso establece la distribución primaria entre nación y provincias, alrededor de la mitad para cada parte, de los impuestos que recauda la AFIP, la Agencia Federal de Impuestos, y una distribución secundaria que le da una tasa, un indicador de distribución a cada provincia conforme a un conjunto de variables que se desarrollaron en ese momento, ¿no? Que se desarrollaron en ese momento, indicadores de población, etc. Ahora, alrededor de ese régimen de coparticipación, antes, con más razón, y después de haberlo instaurado, hay varios conflictos y varias pujas involucradas, ¿no? Primero el conflicto nación-provincia por la distribución primaria, después el conflicto Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acentuado por el hecho de que en la transferencia de funciones federales y servicios federales a la Ciudad de Buenos Aires hubo acuerdos celebrados durante el gobierno del presidente Macri que han generado disconformidad por parte de otras áreas del país. Y después el conflicto entre las áreas centrales y las áreas periféricas, digamos, tanto en el modelo agroexportador como en el modelo de sustitución de importaciones. El país tiene áreas centrales
con mayor capacidad económica y tiene áreas periféricas representadas por provincias con menos recursos económicos y en consecuencia mayores exigencias de sostenimiento por parte de las finanzas del Estado federal. Y a su vez las pujas, que estamos hablando de la puja por el dinero fiscal, por el dinero público, pero no es la única. Hay pujas por competencias, que tienen que ver con que quién presta tal o cual servicio y por lo tanto quién paga tal o cual servicio. Y pujas por distintos otros aspectos que el tema, por ejemplo, de la dependencia de las cajas de jubilaciones es un gran eje de conflicto, el tema de cómo se administra la seguridad social y cómo se administran los planes de equidad hacia los sectores poblacionales que requieren planes sociales, etcétera, es otro eje. Y recientemente el tema de las tierras, el tema de las demandas de los pueblos aborígenes por tierras, que son un eje de luchas que involucra el caso reciente de la expropiación nacional de tierras o de la asignación nacional de tierras por el Instituto Indígena en la provincia de Mendoza y la reacción de nuestros correligionarios de la provincia de Mendoza frente a esta medida, indica que las tierras también son un eje importante las tierras a los aborígenes. Son en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en México, y lo están siendo en la Argentina y lo van a hacer también ejes importantes de pujas distributivas nación-provincias y entre provincias. Bueno, la reforma constitucional del 94 volvió sobre la cuestión de cuáles recursos, cuáles fuentes de recursos eran propias del Estado, del gobierno federal y cuáles de las provincias. Clarificó un poco las cláusulas históricas de la Constitución de 1860, y cuando habla de la distribución de esos fondos, los fondos que la AFIP recauda, pero que son propiedad compartida, casi partes iguales entre la nación y las provincias, dice, me permito leerlo, la distribución es el artículo 75, inciso 2, tercer párrafo, la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Es decir, ahí hay una cláusula de carácter programático basado en el constitucionalismo social, la democracia social, que es el eje, digamos, de los arreglos y acuerdos que debieron hacerse hasta ahora y que deben hacerse en el futuro, y que no hemos logrado hasta ahora estabilizarlos, digamos, o ser satisfactorios para todos los interesados. Todos sabemos las situaciones de demanda sobre el régimen de participación federal, el episodio a través del cual en una acción directa durante la pandemia, el gobierno del presidente Fernández quitó a la ciudad de Buenos Aires fondos para reasignarlos a la provincia de Buenos Aires, no cumpliendo la exigencia constitucional de consultar a la entidad federada involucrada antes de realizar la exacción, digamos. Así que esos son asuntos ardientes de la realidad política que
hacen que el último punto que quiero subrayar para configuración histórica es el de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 96, se vuelve una entidad autónoma, con gobierno propio, con legislatura propia, con justicia propia, y queda, a través de la ley Cafiero, digamos, a la expectativa de las transferencias de servicios y de los aportes del gobierno federal adecuados para su suministro. Si esto se hizo bien o mal, o qué medida, etcétera, es algo que podemos conversar y que evidentemente es materia de discusión. Bueno, pasaríamos entonces al segundo punto de mi exposición. Ahí estamos, Adolfo. ¿Cuánto tiempo me insumió este pasaje? Y por lo menos media hora, así que tenemos que... Ir más rápido. Está súper interesante. Queremos que digas todo. Pero Bueno. dale, perfecto, sigamos avanzando. Bueno, muy bien. En este segundo punto, entonces, están las relaciones intergubernamentales, que como anticipé es un área de estudios académicos altamente interesante, altamente significativo. Yo, con respecto a cada uno de los pasajes de la exposición, acompaño abajo, y lo vamos a recorrer después brevemente, la bibliografía correspondiente, para que ustedes no dependan completamente de mí, sino que se puedan acceder a esos textos. Algunos son plenamente accesibles en la red y otros creo que podríamos organizarnos para proporcionárselos a ustedes. Pero esto de las relaciones intergubernamentales es un campo de estudios en el cual participan, como dije, constitucionalistas, fiscalistas, pero también demógrafos, geógrafos. Es un área completamente interdisciplinaria, en el cual se estudia sobre todo las naciones federales, porque claro, las relaciones intergubernamentales tienen lugar también en las naciones unitarias, pero en las naciones federales es donde esta problemática tiene toda su complejidad y toda su riqueza. Así que cuando hablemos de relaciones intergubernamentales estaremos allí al lado del estudio comparado de los regímenes de las naciones federales. Ahí hay por lo menos 3 esferas concéntricas de poder, cada uno con su cuadro administrativo propio, sus necesidades fiscales, sus recursos fiscales propios, y los mecanismos de recursos compartidos, que son los que son absolutamente necesarias por razones de justicia social y equidad geográfica y poblacional, pero también son materia de querellas y pleitos continuos. Las 3 esferas son el orden del gobierno federal, constituido a partir de la Constitución Nacional, las provincias, con el incremento del número de estas entidades y el agregado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se les asimila, y los municipios, sobre todo a partir de que los regímenes municipales, a partir de la constitución de la provincia de Río Negro en los 80, de la provincia de Córdoba, etc., van pasando a ser reconocimientos constitucionales de la autonomía municipal. Las municipalidades van pasando a tener, provincia tras provincia, constituciones propias y no dependen de una ley orgánica provincial. Y en consecuencia van ampliando también competencias, funciones y servicios a su cargo y aumentando la demanda de financiamiento público y los conflictos en torno a eso. Así que cabe señalar que la recaudación y la propiedad de los recursos no es la misma, digamos. A veces una agencia recauda recursos que no son del gobierno al que pertenece. En el caso de la AFIP, con los impuestos directos e indirectos que pertenecen a las provincias, la mitad de él.
Entre esos recursos, una distinción muy importante que yo creo que es clave es cuáles de esos recursos son bastantes y necesarios para administrar el gobierno de que se trata, sus servicios, competencias y funciones. Y cuáles son necesarios para desarrollar, es decir, para generar desarrollo económico, social, sustentable, etc. Es decir, para expandir los servicios, para expandir las competencias, para tomar a su cargo nuevas funciones. Todo eso requiere fondos especiales, digamos. Podríamos hacer una analogía con erogaciones corrientes y fondos de capital. No estamos acostumbrados a distinguir qué se necesita para abrir las puertas de un municipio, de una provincia, cada día, que es lo que yo llamo, digamos, recursos para administrar, que tienen que ser solventes, tienen que ser suficientes, etc. Y recursos para desarrollarse, que son inversiones, a veces por única vez, pero que después incrementan el volumen de los recursos para administrar, ¿no? Y que entonces hay entre ambas cosas una relación estrecha, pero los recursos para desarrollarse no deberían mezclarse con los recursos para administrar y podrían tener dispositivos, mecanismos, fuentes especiales para cada uno de ellos. La autonomía y autarquía de una entidad como provincia o municipio depende de que sus recursos para administrar sean suficientes. En cambio, los recursos para desarrollarse podrían tener de parte del gobierno federal, de la provincia, de las agencias especializadas, etcétera, de los bancos internacionales o lo que fuere, podrían tener apoyos especiales y específicos, digamos, para invertir. Y eso es lo que realmente pasa, aunque a veces hay una confusión y un desorden en materia de clarificar esta doble naturaleza de los recursos que sostienen la autonomía y la autarquía de las entidades federales. Bueno, dentro de este campo de las RICs hay dos grandes modelos que lideran, digamos, los estudios y que a veces sirven de paradigma, digamos, para los estudiosos, etc. Uno es el de los Estados Unidos, lugar donde se creó este campo de estudios, donde hay, a partir de los años 60, en la presidencia de Johnson, con el surgimiento de las políticas de discriminación positiva, las políticas activas, digamos, por parte del gobierno federal en los distintos estados, miembros, una situación cada vez más compleja que implica situaciones de concurrencia, de esferas del Estado para financiar las mismas cosas. Y por lo tanto, casi mecanismos de mercado, mecanismos de oportunidades, digamos, y multiplicidad de agencias federales especializadas, que financian a veces cosas muy puntuales y que generan en consecuencia especies de grupos de interés formados por quienes están en cada uno de esos temas. Ese es uno de los modelos que siempre se tienen como referencia. Y el segundo es el de Alemania, que es la única gran nación federal europea, por lo menos la única gran nación federal originaria, que se constituyó como nación federal en Europa. Hoy en día hay federalismos o regionalizaciones en casi todos los países, pero la única nación federal estructural, digamos, es Alemania, y allí hay amplios sectores de las políticas públicas que no están por la Constitución a cargo del gobierno federal, sino a cargo de los Länder. Y entonces los Länder tienen conferencias de educación, conferencias de salud, conferencias de cuestiones ecológicas, etcétera, en las cuales prevalece la concertación con el gobierno federal o la coordinación.
de todas esas instancias para asegurar los mínimos de unidad nacional que se requieren, etc. La idea de aprender, en el caso del manejo de la situación federal y del régimen fiscal federal en la Argentina, de Estados Unidos o de Alemania, es muy buena, pero yo sostengo que copiar no está del todo bien, que como vimos en la parte anterior, la trayectoria histórica y la configuración específica del federalismo argentino es tan peculiar y tan idiosincrática que está bien mirar, está bien explorar todas estas salidas, soluciones, etcétera, pero que ninguna es mejor que la que podemos diseñar por nosotros mismos. Así que aprender y no copiar sería la consigna en este caso, ¿no? Sobre autonomía y autarquía de provincias y municipios, ya he hablado, no hay autonomía si no hay garantía de los recursos para el funcionamiento de la administración, y también para el financiamiento del desarrollo que está a cargo de esa administración, y en consecuencia la autonomía y la autarquía son dos parejas inescindibles. Y por último, bueno, la cuestión de que el gobierno federal debe tener un liderazgo, porque por eso somos una sola nación y por eso hay una administración de la soberanía nacional por parte de ese gobierno que representa al pueblo de todas las provincias, con sus cámaras legislativas, con su poder ejecutivo, con su desarrollo ministerial y de las agencias nacionales, con su Corte Suprema de Justicia y la Justicia Federal, etc. El gobierno federal debe ejercer el liderazgo. El liderazgo implica la adopción por parte de la Argentina de una estrategia global. Sobre eso yo he escrito unas páginas que salieron publicadas en Nuevos Papeles, que ustedes podrán verlas, las escribí en diciembre, y se relacionan con que la estrategia global de la Argentina tiene por lo menos tres grandes dilemas o tres grandes intríngulis, digamos. Uno de ellos es la cuestión del federalismo y de las recaudaciones y las distribuciones de los fondos fiscales entre las distintas esferas de los gobiernos. La segunda es la inserción internacional, esto de cómo resolver los cuellos de botella, los stop and go, digamos, los ciclos de ilusión y desencanto que también fueron caracterizados en nuestra economía. Y la tercera es el tema de la extrema pobreza. Y en el desatado de ese conceptual y operativo de ese nudo está, me parece, la clave de una programación para un gobierno transformador en el próximo periodo presidencial. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. ¿Cuánto me queda, Ana? $12 minutos, más o menos, podríamos. Bueno, vamos entonces a más velocidad. Muy bien. Entonces ahora traigo a colación el tema educacional como un ejemplo, como un caso, digamos, de las relaciones intergubernamentales complejas que tenemos en la Argentina. Hago aquí una cuestión histórica. El artículo 5 de la Constitución ya dije que le daba a las provincias el manejo de la educación primaria. La ley 1420, posterior al Congreso Pedagógico de la década de los 80, inmediatamente posterior a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, estableció toda una doctrina, obligatoriedad, laicidad, etcétera, para la educación primaria, creó el Consejo Nacional de Educación, y este consejo es un órgano especializado en el desarrollo de la educación primaria para la capital y para los territorios nacionales. Sin embargo, al cabo de los años en que el gobierno federal le otorgaba auxilios federales, es decir, transferencias de recursos a las provincias para sostener su educación primaria, y le creaba colegios nacionales a las provincias para que no recargar sobre las
finanzas provinciales el tema de la educación secundaria. En 1905 se desarrolla se crea a raíz de un senador de la provincia de Buenos Aires, Laínez, un régimen a través del cual, por convenio, las provincias pueden obtener del gobierno federal apoyo en materia de educación primaria. Y ese apoyo sería, con el permiso de la provincia y la designación del lugar de creación, la creación de escuelas a cargo del Consejo Nacional de Educación. Eso llevó a la posibilidad de que el Consejo Nacional de Educación, inicialmente destinado solamente a la capital y los territorios, metiera escuelas de su propia administración en los territorios provinciales. Y eso tuvo un efecto, digamos, de unir a través del currículum del Consejo Nacional de Educación las educaciones primarias de todas las provincias, incluidas las provincias que se crearon a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero al mismo tiempo generaba ese tema del centralismo y de la administración un poco alejada de las cosas que el Consejo Nacional de Educación ejercía desde la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual hubo un movimiento, voy al punto 5, de transferencia de escuelas, que empezó tempranamente en el gobierno de Frondizi, en el gobierno de la Libertadora, que tardó mucho en desarrollarse. Recién en el año 78 se produjo la transferencia de las escuelas primarias a las provincias de manera masiva. Fue un ejemplo de transferencia de servicios sin recursos, que es lo que da lugar a la actual cláusula constitucional que prohíbe que se transfieran recursos a las provincias, que se transfieran servicios a las provincias sin recursos y sin consulta a la provincia involucrada. Y allí se crea el Consejo Federal de Educación, que es una especie de conferencia de ministros de educación al estilo alemán, que curiosamente es creada en época de gobiernos militares, es decir, cuando el federalismo existía menos que nunca, porque todas las provincias estaban intervenidas. Pero bueno, en ese contexto se genera esa sobrecarga de responsabilidades educacionales en las provincias sin recursos, y eso trae aparejado una crisis que tarda varios años en digerirse, por así decirlo. Voy al punto 4, es importante ver desde el punto de vista de las ideas y del conflicto político en el área de educación, que durante todo el siglo XX y parte del XIX, creo que hasta ahora, hay un gran enfrentamiento entre los nacionalistas, digamos, sumados a los ultracatólicos y clericales, por un lado, y el liberalismo político, no el liberalismo económico, sí el liberalismo político, encarnado entre otros en la Unión Cívica Radical, y en otros partidos democráticos y corrientes de opinión, y las izquierdas, que en general acompañan al liberalismo político. Y esto se traduce en la historia de la educación argentina, en enfrentamientos alrededor de la reforma universitaria del 18, de una y otra parte. Los liberales y las izquierdas son reformistas y los otros son antirreformistas. Las peleas alrededor del continuo de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, los aliadófilos son los liberales y las izquierdas en general, y los germanófilos son los nacionalistas y ultracatólicos, y el conflicto de 1958 por la creación de universidades privadas, la famosa lucha en las calles de las juventudes de la laica y de la libre, que también muestra ese clivaje entre esas grandes corrientes. Me parece que no es posible entender la política educacional durante todo el siglo XX, por lo menos hasta el año 94, en que con la cláusula del desarrollo humano y la cláusula específica sobre educación de la reforma constitucional del 94, ese enfrentamiento, digamos, ideológico se modera mucho y se tranquiliza, ¿no? Entonces hasta ahora estamos en una especie
de situación atemperada entre el conflicto ideológico. Pero bueno, la educación es el ámbito propicio para que las cuestiones ideológicas y las disputas políticas se manifiesten con mucha virulencia, ¿no? Así que el Congreso Pedagógico del 85 al 88, convocado por el gobierno de Alfonsín para encaminar el proceso de legislación educacional general, que era una larga frustración que venía de la Constitución. La Constitución decía que tenía que haber un plan de instrucción general universitario, y la ley correspondiente nunca pudo dictarse. Entonces se convocó a este Congreso, que coincidió con el tema del conflicto salarial, la famosa huelga del 88, que sufrimos con el gobierno nuestro una vez perdidas las elecciones del 87, y que marcaron un poco la triangulación entre la fuerza de los trabajadores agremiados y las provincias para demandar del Tesoro Nacional la resolución de los conflictos, y superando o desbordando cualquier capacidad del gobierno central de dar respuesta en las condiciones económico-financieras del gobierno federal de aquellos años, ¿cierto? Así que eso creo que motorizó el tema de la ley de coparticipación federal del 88, estuvo en gran medida motivada y motorizada por la imposibilidad de controlar esa coalición entre provincias poco responsables, digamos, y gremios que llevaban la conflictividad al punto más alto. Pero bueno, eso siguió durante la década de los 90, estamos en el punto 7. El gobierno de Menem lo primero que hace es la transferencia de las secundarias y las terciarias, con lo cual no solo crea de nuevo un problema de financiamiento para las provincias, con la sobrecarga de actividades que no tienen demasiado buena transferencia de recursos para solventarlas, sino que le genera al gobierno nacional una situación de no tener ya capacidad de intervención sobre el sistema. O sea, ya no había ningún servicio, ninguna función clave a cargo del Ministerio de Educación de la Nación. Eso crea ese síndrome que es el del Ministerio de Educación sin escuelas, frase del ministro Salonia, que es el ministro que hace las transferencias y el programa ultraconservador de aquel momento, y da lugar a la Ley Federal de Educación que, de alguna manera, deformada, pero de alguna manera al fin completa el propósito del Congreso Pedagógico y dicta una ley de alcance general, en la cual el Ministerio Nacional se convierte en una agencia de financiamiento, se nutre de fondos y de recursos técnicos, y bueno, y ahí hay toda una historia que no vamos a detallar acá, pero que no termina para nada bien, digamos. Ahí hay una propuesta de financiamiento a razón de crecimiento de 20% anual en 5 años del financiamiento para la educación, que lejos estuvo de lograrse, y el año siguiente de esa ley, en la cláusula del desarrollo humano, en la cual la Constitución reafirma el hecho de que tiene que haber legislación nacional a la que llama de organización y de base de la educación, lo que da lugar a la Ley de Educación Nacional y a la Ley de Financiamiento de una década después, 2005 y 2006, de la época Kirchner. Se genera la Ley de Financiamiento. Hay un artículo que yo pongo de Javier Curcio en la bibliografía, que permite ver que esa Ley de Financiamiento generó mejoras, pero que fueron mejoras de capacidad económica casi totalmente captadas y absorbidas por la mejora salarial docente, es decir, por el protagonismo de los gremios. Y poco de eso pudo ir al mejoramiento de la cobertura, al mejoramiento digamos, de las inversiones de salto cualitativo en materia de la educación.
Por otro lado, habría que ver que el financiamiento de la ley de financiamiento fue básicamente una asignación de recursos coparticipados, es decir, no fue un incremento de los recursos a favor de las provincias para financiar la educación, sino marcar los recursos de la coparticipación para que los gobernadores y las legislaturas se sientan obligados a transferir eso al área educativa, y no a las otras áreas que compiten con la educación en el financiamiento provincial. Es decir, se detraía de la salud, o se traía de la administración central, o de la seguridad, o de otras áreas, para asegurárselos a la educación. Eso fue parcialmente exitoso, pero no se hizo con un incremento neto de recursos. Así que esas son las dos características de la ley de financiamiento. Y con respecto a la ley de educación nacional, creo que logró solucionar algunos problemas como el cambio de la estructura de niveles y ciclos de la ley federal, pero tuvo digamos, el inconveniente de que sus grandes metas, la generalización del jardín de 5, la doble jornada de la educación primaria, la obligatoriedad de la educación secundaria, estuvieron muy lejos de cumplirse, y ya van casi 2 décadas, y eso es una programática que muestra un problema de eficacia en la política educacional, muy relacionado con las finanzas públicas, las pujas distributivas, y la manera de diseñar y llevar adelante coordinaciones en el ámbito interprovincial y con el gobierno federal para impulsar las políticas. Así que en ese sentido, la educación es un caso importante para ver desde el lado negativo esta problemática de la coparticipación que nos ocupa esta tarde. Paso a la siguiente filmina. Dale, Adolfo, y entonces vamos, Ya redondeo. creo que es la última, ¿no? Vamos cerrando. Sí, ya redondeo. Redondeando. Bueno, yo imagino 3 posibilidades, no son las únicas, ni son posibilidades polares, cursos de acción que van a discutir la viabilidad de cada uno de ellos contra la deseabilidad de cada uno de ellos. Yo creo que los más deseables son más difíciles de implementar, y los más viables son en todo caso menos convenientes para el modelo de democracia social de nuestro federalismo. El primero es entonces canalizar la puja discrecional por los recursos entre regiones y provincias y poderes del Estado. Canalizar la puja discrecional es, en definitiva, administrar, arbitrar una puja que no se puede, que se reconoce que no se puede corregir, y que no se puede disminuir. Entonces, yo diría que las posibilidades de tener asignaciones del Tesoro discrecionales en este curso de acción van a ser habituales, ¿no? Y probablemente se incrementen, ¿no? Un papel del gobierno federal capaz de, a las mayores urgencias, darle respuestas discrecionales, y a los favoritismos y a las arbitrariedades también darles un curso, tratando de reprimir y frenar las justas demandas contra esos, ¿no? Convertir el tema de la discrecionalidad en la regla. El segundo modelo sería una administración equitativa de la distribución primaria y secundaria, y del resto de los recursos de que dispone el Estado federal, con un cierto liderazgo presidencial en busca de, sin favoritismos, con objetividad, con neutralidad frente a las distintas composiciones políticas de los gobiernos provinciales y municipales, pero sobre la base de las dotes del presidente, su conocimiento de las realidades y su capacidad de
generar a través de agencias especializadas programas específicos para... el modelo 2 es un modelo que no encara la cuestión de la nueva ley de coparticipación federal. Y el 3 es para mí el más deseable, y reconozco que el más difícil de realizar, que es el impulsar la nueva ley de coparticipación federal de impuestos, y comenzar un reordenamiento general sobre los impuestos coparticipables y sobre el resto de los recursos posibles y financiamientos posibles del Estado. Aquí se cumple con la manda constitucional. La Constitución dijo que en el año 96 debía estar redactada la nueva ley de coparticipación federal, pero es cierto que la ley tiene obstáculos. Algunos obstáculos son considerados insalvables por algunas voces de la política que yo reconozco como muy autorizadas, y el primer obstáculo es la cantidad de votos en el Congreso y la mayoría que es necesaria, y la celebración de convenios con todas las provincias para poder impulsar el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Es decir, casi una quimera o una forma muy exigente por parte de la Constitución para poder llevar adelante este nuevo régimen. Y el otro obstáculo es el obstáculo del bajo conocimiento que tenemos de las finanzas públicas a nivel de las distintas esferas del Estado. La baja confiabilidad de la información, el censo del año pasado y las informaciones sobre el censo son una manifestación palmaria de las dificultades que el Estado argentino tiene con la generación y obtención de datos fidedignos sobre las distintas realidades. Pero lo interesante de esta variable, esta variable que, bueno, sería la variable 3, es que podría, a través de un crecimiento de la capacidad informacional del Estado, atribuir, digamos, con todas las exigencias de la Constitución, fondos para la buena administración de todos los estados nacionales y de los municipios, sobre la base también del esfuerzo de los estados nacionales y los municipios y la eficacia recaudatoria en los propios impuestos y recursos de cada uno de ellos, digamos, ¿no? Para evitar el gambito de que yo no recaudo porque me convierto en demandante del Estado central y aumento mi dependencia del Estado central, congraciándome con mis contribuyentes porque yo no les cobro nada y en consecuencia no contribuyo a la mejora de la equidad global y de la eficacia global de la recaudación en el país. Y por otro lado, la medición también de las eficiencias en el gasto, que implican grandes injusticias y grandes inequidades entre distintas provincias y distintos municipios a raíz de malas administraciones que son las que más demandan apoyo, ¿no? Entonces, estas dos variables, eficacia en el gasto o eficiencia en el gasto y eficacia en la recaudación propia, serían los dos contornos en los cuales una coparticipación federal de impuestos con incentivos, con efectos redistributivos, como pide la Constitución, con efectos de solidaridad nacional, creo que sería el mejor curso de acción posible, y reconozco que al mismo tiempo el más difícil de llevar adelante. Termino con la mención de la bibliografía. Marcelo Bernal es un estudioso cordobés del federalismo. Aquí cito un libro suyo. Javier Curcio es un economista muy, muy destacado en materia de finanzas públicas y financiamiento de la educación. José Carlos Chiaramonte es un historiador sobre el federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX, uno de los más serios estudiosos de la constitución de la nación argentina. Bueno, acerca de la noticia de la nación del ANSES,
José Luis Méndez, el estudio introductorio de un volumen sobre relaciones intergubernamentales del Fondo de Cultura Económica. Esto no está en la red y habría que, si hubiera interesados, habría que organizarse para copiar y distribuir. Y después el libro de Oslak, La formación del Estado argentino, que es el libro clásico para ver los procesos de constitución del Estado, que se alcanza por internet, digamos. Esas páginas que yo propongo de la introducción se ven. También el libro La Constitución de la Nación Argentina comentada de Quiroga Lavie, otro importante correligionario que fue constituyente en Santa Fe, y un texto mío que puede ser ilustrativo para complementar. Así que esa sería la propuesta, y quedo a disposición de la siguiente etapa de esta reunión, que va a pilotear. Muchísimas gracias, Adolfo, increíble, muy buena la presentación. Aquí tenemos muchísimas preguntas. Sí, siempre la discusión esta del uso de los fondos coparticipables y la falta de incentivos que hay para el desarrollo, ¿no? Para realmente aplicar fondos y en qué proporción para desarrollar la Argentina es un tema recurrente, ¿no? También. Sí. Entonces, quería pasarte algunas de las preguntas. Realmente hicieron preguntas durante toda tu presentación, o sea que por ahí algunas se refieren a algunas propuestas que hiciste al inicio, comentarios. Por ejemplo, Silvia Salzuedel dice: ¿qué pasa cuando alguna de las 3 condiciones de autonomía no se cumple en una provincia? ¿Cuál es el procedimiento que debe llevar a cabo se debe llevar a cabo el gobierno central? No sé si querés que te haga varias y contestamos una a una. Contesto ping-pong, sí. Dale, ping-pong. Bueno, no hay en ese sentido una respuesta forzosa o necesaria, pero para mí está implícito en la interpretación de que una provincia que no cumple alguna de las 3 condiciones del artículo 5 es susceptible de ser intervenida. De todos modos, hay otras medidas de apoyo o de exigencia que el gobierno federal podría ejercer contra una provincia deficitaria en cualquiera de estos 3 aspectos. Pero la intervención sería el remedio mayor, digamos. Sí, ya ha habido intervenciones en provincias, digamos. No, pues muchas, por supuesto, Muchas. y algunas de la justicia, y demás. Pero, por supuesto, esto no es deseable, pero es algo que está en el régimen constitucional argentino, podría ocurrir. Acá Carolina Devoto pregunta sobre el tema de educación. ¿Por qué seguimos manteniendo un sistema educativo tan alejado a las innovaciones y poco ayornado a las nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu opinión del nuevo régimen de no repitencia adoptada por la provincia de Santa Fe? Bueno, yo estoy en general bastante en contra de esas medidas. Yo creo que el tema del cambio en los sistemas de evaluación no corrige las dificultades fundamentales que son de tipo curricular. Hay déficit de aprendizaje, y las respuestas que hay que dar es desarrollar mejor el currículum para que haya mejores aprendizajes. Que vayamos a ser más democráticos o más eficientes en educación porque alteremos los criterios de evaluación o los regímenes de evaluación, lo dudo mucho. Creo que vamos a trasladar problemas y arrastrar problemas y no resolverlos. Con respecto a las innovaciones, es cierto, los sistemas masivos tienen problemas con las innovaciones, pero bueno, poner a funcionar la relación nación-provincias en torno a la actualización del currículum y la introducción de las cuestiones tecnológicas en las aulas es imperioso y creo que se puede hacer. Yo tengo escritos específicos sobre eso también en nuevos papeles, que si quieren les doy el dato para profundizar esta conversación. Gracias, Adolfo. Arturo Sandoval pregunta: ¿cuáles serían las deudas pendientes para consolidar definitivamente la reforma universitaria del 18? Bueno, no sé si hay deudas, pero básicamente me parece que desde el gobierno de Alfonsín la reforma del 18 fue
el modelo, la estructura a través de la cual se normalizaron las universidades nacionales y demás. Ahora, en los años 90 hubo problemas de creaciones de nuevas universidades y los principios de la reforma universitaria, en la Ley de Educación Superior misma, pueden ser burlados y birlados. Y de hecho hay muchas universidades en las cuales, de estas de los años 90 hacia acá, que prácticamente tienen un dueño, no tienen ni siquiera alternancia de autoridades, y tienen adoctrinamiento, y tienen cosas que repugnan a la tradición de la reforma universitaria. Así que yo pienso que la reforma universitaria sigue inspirando al grueso del sistema educacional argentino, pero hay enclaves, islotes, en los cuales la reforma tiene que seguir avanzando. Gracias. Emiliano Wilhelm hizo varias preguntas. Dice, habías mencionado brevemente el tema de la Argentina federal. ¿Argentina tiene un verdadero sistema federal si tomamos como ejemplo el gobierno alemán? ¿Cuáles son las limitaciones del sistema argentino? Pregunta, ¿y qué relación tienen estas limitaciones con las provincias que cuentan no solo con una deficiencia en recursos económicos, sino también con la falta de ciudadanía activa, reforzando los tradicionales paternalismos y relaciones clientelares? Sí, yo comparto la crítica sobre lo que se da en llamar los feudalismos, digamos, y me parece que allí el déficit de funcionamiento democrático es muy grave, está al borde del remedio de intervención federal, pero también hay que reconocer que no son tantos casos extremos, Santa Cruz, Formosa, La Rioja. Pero yo tiendo a pensar en términos globales que el federalismo argentino funciona, opera, aún con sus deformaciones. Y lo que pasa fundamentalmente es que los flujos de poder, los flujos financieros, no acompañan los procesos demográficos, geográficos, y a la vez no premian la eficiencia ni castigan la ineficiencia del desempeño de los gobiernos provinciales y locales. Y eso es lo que postulo que tiene que reestructurarse. Ahora, las provincias, vistas en panorama general, están con una situación financiera bastante buena. Tal vez por el impacto de la política Macri-Frigerio, las provincias deficitarias son muy pocas hoy en día. Y eso es un punto de arranque para la reconstitución global del sistema de coparticipación y del sistema de relaciones intergubernamentales en la Argentina, que creo que hay que saber interpretar. Es un punto de arranque. Sí, son buenas condiciones, ¿no? Como para arrancar una nueva discusión, Claro, no sé, digo, se sí, están dando. sí, en parte son buenas condiciones y en parte es como hay muchos actores de este drama que están relativamente satisfechos y se sienten fuertes, también va a ser una gran dificultad generar un modelo, un dispositivo, un sistema superador. Claro. Gisela Enciso pregunta, ¿cómo impactan las políticas públicas que la contradicción entre el federalismo político y la concentración de recursos en el gobierno nacional, teniendo en cuenta que los municipios ejecutan menos del 10% de los gastos, siendo que son aproximadamente 1.200 en el país? Bueno, esto está relacionado con las competencias, funciones y servicios que cada esfera del Estado desarrolla, ¿no? Los municipios desarrollan relativamente pocos servicios, funciones y competencias, las provincias el grueso de las mismas, y la nación las que son indelegables, la defensa, las relaciones exteriores, la justicia federal, la seguridad federal, etc. Y bueno, esto lleva a esta situación de que
se gasta más en las esferas más elevadas. Pero los municipios, en la medida en que se vuelvan autónomos y que haya más número de provincias que, como Córdoba o Río Negro, les reconozcan autonomía y les reconozcan mayores competencias, funciones y servicios, van a participar de una manera mucho más voluminosa en el proceso del gasto público global. Y creo que sería muy bueno que eso ocurra. Pero que ocurra de manera gradual y de acuerdo al ritmo de las políticas de cada región del país. Sí, bueno, gracias. Me están apurando porque ya los tiempos van cerrando, así que te voy a leer un comentario que está haciendo Geraldine Calvi y luego una última pregunta, para que cerremos, y también, Adolfo, después que vos puedas decir, no sé, cualquier otro comentario o algo para el cierre o alguna sugerencia para toda la gente que está escuchando. Geraldine Calvi dice, hay que encontrar nuevas formas de articulación federal con participación de todas las regiones para evitar las históricas asimetrías que existen en Argentina y que ningún gobierno se esmera en erradicarlas. Comentario de Geraldine, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta de Samuel Simón dice, ¿por qué la nación no interviene cuando las provincias tienen un endeudamiento exagerado? Lo remito a un especialista en finanzas públicas que creo que el curso o la fundación deberían convocar para profundizar estos temas, de los que yo apenas pude hacer una introducción, digamos. No tengo una respuesta muy precisa a esa pregunta. ¿Querés cerrar con algunos comentarios, Sí, Adolfo? Sí. Sí, reiterar, digamos, que este tema es muy amplio, que merece ser abordado, que es absolutamente fundamental para la formación de un joven político, de una persona que interviene en la política, que nuestro partido debería dedicarse mucho a estos temas de las relaciones intergubernamentales, que tiene mucho caudal y muchos antecedentes muy positivos, de buena línea como para poder hacer esta tarea, y que, bueno, todo está en relación al modelo de desarrollo que el país elija, y a la estrategia global que adopte el próximo presidente. Esto que mencioné de Gerchunov, del movimiento popular exportador, digamos, como clave, implicaría que ya no dependamos tanto del puerto de Buenos Aires y del área pampeana, y podamos generar un desarrollo del país, económico-social, en todo el territorio, en contacto con todas las fronteras, y generando condiciones para la equidad, la erradicación de las personas, el cumplimiento de los derechos y el respeto al medio ambiente, en todos los ámbitos del país. Esto es en gran medida una utopía, pero creo que no es una quimera, digamos, eso es un rumbo, es un norte, que con un nuevo modelo de desarrollo nosotros podemos impulsar, evitando esa concentración que nos está generando el cúmulo de la pobreza extrema en la Argentina, en el área metropolitana, y tratando de generar ámbitos de desarrollo productivo y círculos virtuosos, digamos, en todos los espacios, sobre todo en lo que recuesta sobre la frontera del Pacífico, que tiene altísimas posibilidades de generar un acompañamiento de una nueva inserción de la Argentina en el mundo, que no sea solo a través del puerto de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias, excelente la presentación y las preguntas. Yo quiero recordarles que la clase esta queda grabada, también las filminas que pasó Adolfo van a estar todas en el campus. Recuerden que tienen que resolver luego una actividad a partir de la clase grabada, que la pueden escuchar nuevamente. Y después, esas preguntas que se le van a hacer, en general se tratan de preguntas sencillas, relativas a los contenidos dados en la clase. También les recuerdo que el próximo encuentro es el 1 de marzo, que es un miércoles, que se va a dictar el módulo 3, y que es la cuestión social y pobreza en Argentina y América Latina. Pero todo esto también lo pueden ver en el campus nuevamente,
y que vamos a seguir todos los jueves, en general a las 18 horas, con el foro abierto, con la participación de distintas figuras del radicalismo, y que nos gustaría que acompañen, porque también ahí los políticos van a expresar sus ideas de cómo llevan adelante la gestión, qué problemas enfrentaron, así como vimos lo del gobernador de la provincia de Corrientes, que fue excelente. Así que bueno, les agradezco a todos la participación, gracias Adolfo, muy buena la clase, hemos todos aprendido, y hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias, Ana, y saludos a todos. Y muy grata para mí la experiencia, y muy interesantes las preguntas, y espero que podamos continuarla por distintas vías. Muchas gracias. Sí, ahí vi que dejaste tu contacto, pero con todo gusto, también desde la escuelita, desde el campus, pueden acceder, les vamos a tratar de conseguir todos los papers o documentos que se puedan conseguir para aquellos que quieren ampliar, ¿no?, el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Darío, nuestro operador, que tenemos que terminar la grabación ahora, ¿no?, cuando ya nos vamos. Hasta luego. Chao.